Muy buenos días, queridos alumnos y padres del Colegio Santa Luisa de Marillac. Hoy vamos a recordar el tema anterior del curso de religión, David y Goliat. Recordemos entonces que David era un hermano menor de toda una familia, pues él había sido enviado por sus padres para brindarles alimento a sus hermanos. ¿Y quiénes? O en todo caso, ¿dónde estaban? Pues los hermanos de David eran soldados del rey Saúl, soldados que estaban siempre en constante batalla con los filisteos. Así es, recordemos que los filisteos eran un pueblo que no creía en Dios, es decir, que alababan a otros dioses. Pero la familia de David y el pueblo de David amaba al Dios verdadero. ¿Y quién es el Dios verdadero? Jehová. Muy bien. Así es, Él es nuestro Dios verdadero y único. Pero los filisteos no lo entendían. Bien, entre los filisteos había un hombre, uno que medía 3 metros de altura, a más. ¿Sabes quién era? Correcto, era Goliat. Goliat era prácticamente un gigante. Era mucho más grande que cualquier hombre de ahí. Y David, como era muy joven, era pues delgado. Imagínate, David contra Goliat. ¿Qué tal diferencia, no? Pues bien, entonces David conoce de esa manera a Goliat, porque Goliat estaba gritando fuerte desde una loma buscando un retador. Pero los soldados del rey Saúl no se atrevían porque le tenían mucho miedo. Y los hermanos de David de igual forma. Pero David no le tenía miedo. No era un soldado, claro que no, pero era hijo de Dios. Muy bien, entonces él se sentía contento y además estaba tan valiente porque sabía que Dios lo iba a acompañar en todas sus decisiones. Entonces David le cuenta a sus hermanos que él quería luchar contra Goliat. Pero sus hermanos le decían que estás loco. ¿Cómo vas a luchar contra un hombre tan grande? Le decía. Y David decía, Dios me protege. Él me ayudará a ganarle a Goliat. Y lo mismo le dice, ¿sabes a quién? Así es. Se lo dice al rey Saúl. El rey Saúl también dudaba mucho, porque decía que David era bajito, delgado, y no parecía tener mucha fuerza. Pero Goliat era un hombre enorme, y pues él sí parecía ser muy fuerte. Entonces, con tantas cosas que le dijo David, el rey Saúl aceptó. Dijo, está bien, si tú ganas, te daré a mi hija como esposa y también mucha riqueza. Es así como David entonces, con la bendición, no solo del rey Saúl, sino también con el apoyo de Dios, decide luchar contra Goliat. Pues él solamente tenía un arma. ¿Recuerdas cuál era? Bien, era su honda. Así que juntó algunas piedras en el camino para enfrentar a Goliat. Y así fue. Adivinen qué pasó. Además ustedes lo recuerdan. Así es, David lanzó una de sus piedras con ayuda de su honda y le cayó en la cabeza directamente a Goliat, dejándolo en el suelo. Imagínate, David, un hombre de estatura promedio,
además delgado, y como ya te dije, no parecía ser fuerte, pero había vencido a un hombre grande y fuerte, solamente con el golpe de una piedra ayudada por su onda. ¿Ves la confianza que tuvo David en Dios para enfrentar este problema? Pues así es. Dios siempre nos acompaña, siempre está en cada momento de nuestra vida, ya sea en las tristezas, alegrías, sorpresas, molestias. Pero ¿sabes qué? Dios siempre nos va a proteger. Bien, chicos, hasta aquí entonces hemos recordado el tema anterior. Ahora necesito que prestes mucha atención a la siguiente canción. El Señor le reveló muchos sueños a José, veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial, era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada que Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él, le mostraba lo que iba a hacer y no había nada que Bien, así es. Vamos a comenzar entonces con un tema muy interesante: José y sus hermanos. Recuerda que estamos en el curso de religión. Bien, José y sus hermanos. Jacob era un hombre muy humilde y también amaba y creía mucho en Dios. Él estaba tan confiado de que toda su vida sería buena. Y así fue, pero al comienzo siempre hay traspiés o algunos problemas. Pero como tú sabes, Dios siempre nos protege. Entonces, te cuento esta historia. Jacob era el padre de varios hijos varones, es decir, tenía muchos hijos varones. Pero él quería mucho a su hijo José y a Benjamín, quien era el hijo menor de todos. Y todos, chicos, recordemos, eran varones. Y la mamá, lamentablemente la mamá no estaba. Ella había fallecido dando a luz a su último hijo. Así es. Bien, pues entonces Jacob se encargó de criar, alimentar y proteger a todos sus hijos. Así es. Pero él quería mucho más a José y a Benjamín. Pues a medida que iba pasando el tiempo, los días, la semana, los años, Jacob se hacía mucho más viejito. Y sus demás hijos ya no le tenían mucha paciencia, ya no. Pero José y Benjamín, no. Ellos eran diferentes. Ellos amaban mucho a su padre. Sigamos con esta historia entonces. Bien, recordemos entonces que anteriormente habíamos dicho que Jacob quería mucho a José y a Benjamín. ¿Esto por qué? Porque ellos eran hijos obedientes
y buenos con su padre. Lo respetaban en todo momento, a diferencia del resto de sus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque los hermanos mayores decían de que su padre, Jacob, era muy viejito y que ya debería de morirse para que los demás se queden con su riqueza, con la herencia. Eso es malo, ¿cierto? Así es. Entonces, estos hermanos pues odiaban mucho a José y a Benjamín. Benjamín era el menor de todos los hermanos. Era prácticamente un niñito de unos 5, 6, máximo 8 años de edad. Entonces él siempre le hacía reír a su papá, jugaba con Jacob, lo distraía y por eso Jacob quería mucho a su último hijo, Benjamín. José era un adolescente, más joven que el resto de sus hermanos. Entonces, José siempre era muy obediente y bueno con su papá. Lo ayudaba sin protestar, sin decir nada. Entonces, es por eso que Jacob también lo amaba mucho. Bien. Una vez, Jacob, el padre de todos los hijos varones, le había comprado un hermoso traje de colores a José. Todos los hermanos mayores vieron esto con desprecio, con envidia, con cólera. Y es algo que no debe haber en el corazón de nadie, ¿cierto, chicos? Así es, pues el odio, la envidia, son cosas muy malas ante los ojos de Dios y nosotros no debemos actuar de esa manera, ¿ya? Bien, entonces Jacob le había regalado un traje muy colorido a su hijo José y los hermanos miraban con mucha envidia y con cólera. ¿Por qué siempre le compra cosas a papá? Y a nosotros no nos compraba nada y no nos compra nada. ¿Por qué más quiere a José que al resto?, decían ellos. Pues los hermanos, recordemos, que tenían mucha envidia y cólera a José. Entonces, una noche, mientras todos estaban reunidos, José le contó su sueño a su padre y a sus hermanos. Y José dijo: pues padre, soñé algo muy extraño. A ver, cuéntanos, José, le dice a su papá. Soñé que mis hermanos y yo estábamos juntando manojos de trigo en el campo. Y de repente, nuestros manojos se agruparon. Y mi manojo estaba en el centro, mientras que los demás lo estaban rodeando. Mi manojo estaba parado ahí y elevándose un poco, cuando de repente vi que los manojos de mis hermanos empezaron a inclinarse ante mi manojo. Y los hermanos de José, los hermanos mayores, estaban furiosos, chicos, estaban molestos. Decían: ¿cómo es posible que nos cuentes todas estas cosas? Es mentira, nosotros jamás vamos a inclinarnos ante ti. Jamás, decían los hermanos, muy molestos y fastidiados por lo que estaba ocurriendo. Entonces, el padre de José le dijo: José, ¿eso quiere decir que todos nosotros nos vamos a arrodillar e inclinar ante ti? Y José le dice: no, papá, claro que no. El papá, Jacob, estaba un poco fastidiado e incómodo. Pero ya después, José le hizo entender que él jamás le faltaría respeto a su padre y que siempre iba a ser obediente con él. Pues ese fue uno de sus sueños. Ahora, otro sueño que José tuvo y que también se lo contó a sus demás hermanos y también al papá, es cuando él vio que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Imagínate,
los hermanos seguían furiosos. E encima que nos sueña que somos manojos y nos inclinamos ante él. Ahora sueña que todo el mundo va a estar ante él inclinándose. Molestos los hermanos, decían, ya estoy cansado de José, no sé qué vamos a hacer para deshacernos de él, ya no lo soporto, se decían unos a otros. Pero Jacob, el padre, siempre trataba de comprender a José y también a sus demás hijos. Pero recordemos que los hermanos mayores solo estaban esperando la muerte de su padre. Pero José no quería eso para su papá. Él era muy bueno con él. Ahí, en este sueño, es cuando más lo odian a José. Bien. Un día, sus hermanos mayores se fueron con el rebaño a los campos, pero ellos siempre volvían al atardecer. Lo curioso de esta vez es que ellos no regresaban. Jacob, Benjamín y también José estaban esperando. Y José le dice, papá, ¿por qué siempre esperas a mis hermanos? Ellos ya son adultos y pueden regresar sin problema. Y Jacob, su padre, le contesta, José, ellos también son mis hijos y soy yo quien debe protegerlos y cuidarlos. Pero papá, ya son adultos. Lo sé, José, pero son mis hijos. Miren lo bueno y lo bondadoso que era el padre, es decir, Jacob, con todos sus hijos. Pero los hijos mayores no se daban cuenta de eso. Entonces, al ver que no regresaban, se fueron a descansar y al día siguiente tampoco aparecieron. Entonces Jacob ya estaba muy preocupado por sus hijos mayores y le pidió a José que fuera a averiguar qué había pasado. Entonces José montó un caballo y se fue a buscar a sus hermanos. ¿Y qué creen que pasó? Sí, lamentablemente ocurrió algo horrible para José, porque los hermanos mayores ya no sabían qué hacer con él. Estaban planeando cosas. Cuando lo vieron a lo lejos, dijeron, ¿qué haremos con él? Hay que matarlo, decía uno. Y el otro decía, no, ¿cómo vamos a matarlos y a mancharnos de sangre? No, mejor arrojémoslo en el pozo. Y otro dijo, mejor aún, ¿por qué no lo vendemos como un esclavo? Así ganaremos dinero. Y fue entonces cuando José apareció y les dijo, ¿qué pasó, hermanos? Y el hermano mayor lo agarró y luego los demás y le quitaron su ropa y luego lo lanzaron al pozo que había por ahí. Lo cerraron el pozo y el pobrecito estaba adentro llorando y José estaba muy triste por lo que le estaban haciendo sus hermanos. Imagínate si tus hermanos te hacen algo así, ¿tú qué dirías? Está mal, ¿verdad? Así es, José estaba muy triste y siempre pidiendo a Dios que lo ayudara. Entonces, vieron acercarse a un grupo de personas con camello y les ofrecieron comprar a José como esclavo. Y estas personas lo aceptan. Entonces sus hermanos van y lo sacan del pozo. Y ya saben lo que pasó, ¿verdad? Así es, José fue vendido por sus hermanos. ¿Y adivinan cuánto? Así es, fue vendido por 20 monedas de plata. Monedas que se repartieron los hermanos mayores. Y el pobre José había caído en desgracia y no sabía él qué iba a hacer ahora de su destino, pues estaba muy triste porque ya no volvería a ver a su padre. Y se fue con los hombres a quienes los vendieron. Muy bien.
Pues esta parte de la historia es un poco penosa. Así es, chicos, porque sus hermanos no querían a José. Pensaban que él era el favorito, pero no era así. Jacob amaba a todos sus hijos, solo que tenía prioridad por los hermanos menores, por ese motivo, porque eran menores, eran pequeños, eran más débiles. En cambio, los hermanos mayores ya podían defenderse por sí solos. Es por eso que Jacob siempre quería a José y a Benjamín, o los consideraba un poco más que sus hermanos mayores, pero eso no quería decir que los dejase a un lado. Claro que no, Jacob amaba a sus hijos por igual. Entonces los hermanos mayores estaban planeando qué decir al padre, pues entre ellos dijeron: aquí está la túnica de José, vamos a embarrarla de sangre y a decirle que se la devoró una bestia, que se lo comió. Entonces uno de los hermanos mató una cabra y embadurnó toda la túnica de sangre. Cuando llegaron a su casa, le dijeron a su papá que José había sido atacado por una bestia salvaje y que éste le había devorado. ¿Se imaginan cómo estaba Jacob? Destrozado, estaba muy triste. Pues además de todo, le dijeron esto, ellos, los hermanos mayores, para que su padre sufriera un ataque cardíaco y así se muera. Pero no sabemos qué pasó. Esto va a ser tema para la siguiente clase. Así es, chicos. Espero entonces te haya gustado mucho la historia del día de hoy, ya que vimos un tema interesante, José y sus hermanos. Pues aquí resumimos la clase del día de hoy. Ah, y recuerda, este organizador visual se llama Rueda de Atributos y debe estar copiado en tu cuaderno de religión. Solamente debes enviar esta imagen por la opción tarea, nada más. Y luego responder las preguntas que ya se encuentran en la plataforma. Ahora vamos a responder y a recordar algunas cosas de esta clase. Necesito escucharte. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase? ¿Qué más te gustaría aprender? Muy bien, chicos. Espero se encuentren muy bien de salud. Gracias por tu atención. Adiós y nos vemos en la próxima clase.